Últimamente las personas que quieren perder grasa no dejan de decirme, es que he visto esta dieta, es que he visto esto para perder grasa, es que tengo que comer lechuga y pollo y nada de hidratos. Un montón de desinformación que al final lo que hace es producirnos un cacao mental increíble. Por eso te traigo esta pirámide avalada por la ciencia en la que vamos a ir desde lo más importante a lo menos importante, aunque todo sea importante, para perder grasa. Porque aunque yo soy más experta en entrenamiento, creo que esto es una base fundamental que hay que saber siempre que queremos ayudar a alguien a perder peso. ¿Qué tenemos en la base de la pirámide? Las calorías. ¿Qué son las calorías? Son la energía, el combustible. ¿Qué ocurre con las calorías? Que si gastamos más de las que consumimos, pues perderemos peso. En cambio, si gastamos menos de las que consumimos, ganaremos peso. Y si no hay gasto, es decir, consumimos las mismas que gastamos, habría un equilibrio. Hay que entender aquí que, por ejemplo, a veces nos hemos pensado, es que esto me engorda, esto me adelgaza. Hay que entender que ningún alimento te engorda ni te adelgaza. Al final es un balance calórico. Es decir, si has gastado más de las que has consumido, pues perderás peso. Si has gastado menos de las que has consumido, ganarás peso. Y me preguntarás, Eli, ¿cómo calculo esto? Pues hay una fórmula que sería la fórmula de Harris-Benedict, ¿vale? Que podemos encontrarla en Google y consiste en meter tu sexo, hombre o mujer, tu peso, tu altura, tu actividad física, es decir, si eres sedentario, actividad moderada, actividad ligera, actividad intensa, la que practiques, ¿vale? Y tu objetivo, perder peso, masa muscular, el objetivo que tengas. Y con esto él te lo dirá. Pongamos un ejemplo para que lo veáis más claro, ¿vale? Por ejemplo, soy una persona sedentaria y necesito 1700 calorías para mantenerme, es decir, para quedarme en un equilibrio. Pero como en este caso queremos perder, necesitamos menos de 1700. Por ejemplo, 1500, ¿vale? Quitamos 200. Y ahí estaríamos ya en pérdida de peso. Ahora, estos son muy pocas. Entonces, metemos ejercicio. ¿Qué pasa? Si nosotros añadimos actividad, vamos a consumir, por ejemplo, más 300. Y estas 300 se sumarían a lo que necesitamos para mantenernos. Entonces, tendríamos 2000. ¿Vale? 2000 son las que necesitaríamos ahora para mantenernos. Pero como necesitamos pérdida de peso, pues serían menos 200. Entonces, al final tendríamos 1800 calorías que podríamos consumir. Es decir, hemos aumentado las que necesitábamos para mantenernos y ahora, haciendo ejercicio, podemos consumir todavía más que las que teníamos al principio para mantenernos. Por eso, ahora ya no tendríamos que consumir 1500. Al haber hecho ejercicio, ahora tendríamos que consumir 1800, que nos vendrá genial además, porque además incrementamos las calorías, nuestro cuerpo va a funcionar mejor, vamos a tener más energía y nuestras funciones van a ir muchísimo más ligeras y muchísimo mejor. Punto 2 de la pirámide. Pasamos a los macronutrientes, ¿vale? Que se dividirían en proteínas, hidratos y grasas. Las proteínas son muy importantes mantenerlas altas normalmente en una pérdida de peso porque son las encargadas de que siga esa masa muscular. Es decir, cuando estamos en una pérdida de peso para mantener esa masa muscular y que no nos queden esas pieles colgando o nos quedamos fofos, es importante a lo mejor en algunos casos tener la proteína alta para no perder esa masa muscular y esa forma física que nos guste. Entonces, mejor que hagamos una pérdida de peso que nos sintamos bien en el proceso. Y como proteínas tendríamos, por ejemplo, el huevo, la pechuga de pollo, pescados, legumbres, etc. Después tendríamos los hidratos, ¿vale? Que son una fuente de energía rápida. Cuando hacemos una alimentación que queremos perder peso, normalmente es lo primero que solemos quitar. Dietas como baja en carbohidratos, dieta de no sé qué, no comas pan, todas estas cosas que se suelen decir, ¿no? Porque sí que es verdad que nos ayudan a perder peso rápido, pero cuando los volvemos a meter otra vez en nuestra alimentación, volvemos a recuperar todo este peso. Lo que pasa con los hidratos es que cuando entran al cuerpo se convierten en glucógeno. Y ese glucógeno, cada gramo, se almacena con 3 gramos de agua. Entonces, ¿qué pasa? Ese agua se queda almacenada junto con los hidratos. Cuando les quitamos, ese agua también desaparece con ellos. Pero es que ese peso que estamos perdiendo es agua. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú estás pensando, he perdido 2 kilos en 3 días, pero ese peso que tú has perdido es del agua de los hidratos. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto vuelvas a incluir esos hidratos en tu dieta o en tu alimentación, ese agua volverá y esos pesos también.
Voy con otro mito súper común de los hidratos y es: no consumas hidratos por la noche. Esto lo habrás oído un montón de veces porque dicen que engordan y esto es totalmente falso. Aparte de todo esto, los hidratos también te hacen dormir mejor por la noche. ¿Por qué pasa esto? Los alimentos ricos en hidratos aumentan la disponibilidad de triptófano y este triptófano se convierte en serotonina y la serotonina después en melatonina, que son dos hormonas que regulan el sueño y te ayudan a dormir. Por eso yo no los quitaría de primeras, porque además de que es un alimento que suele gustar mucho, que suele ser la base de muchos platos y que si estamos acostumbrados a comerlo nos va a costar reemplazarlo, esos kilos que hemos perdido los vamos a volver a ganar si los volvemos a meter, entonces yo no los quitaría de primeras. Pasaríamos a las grasas, ¿vale? Que sería el último punto, pero estamos hablando de grasas saludables, como podría ser el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos. ¿Estas grasas en qué nos ayudan? Estas grasas son importantes para las funciones hormonales, para una fuente de energía, para funciones celulares. ¿Y qué pasa cuando no las consumimos? Podemos tener alteraciones en la piel, problemas mentales, problemas a nivel hormonal, o sea que son una base muy importante, ¿vale? Aunque lo tengamos en el último punto, son importantes las tres: proteínas, hidratos y grasas, ¿vale? Pongamos el ejemplo de una casa, ¿vale? En una casa, digamos que las proteínas serían los ladrillos, los hidratos sería la electricidad, es decir, la energía de esa casa, y las grasas sería el aislamiento de esa casa. Para que se vea mejor, ¿vale? Las voy a poner aquí: proteínas, hidratos y grasas. Pasaríamos al punto 3, ¿vale? En este caso tendríamos los micronutrientes, que se dividen en vitaminas y minerales, ¿vale? Es algo que necesitamos porque son muy importantes para la salud y el bienestar y los necesitamos en pequeñas cantidades, pero son esenciales, ¿vale? Están presentes en la comida real, es decir, en verduras, en frutas, en legumbres, hortalizas, en todo esto, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que la base de nuestra alimentación sea de productos de comida real, porque al final es donde vamos a encontrar vitaminas y minerales. No nos vamos a encontrar esto en un ultraprocesado. Que a lo mejor no sabes lo que es, pues te lo explico. Un producto ultraprocesado puede ser una galleta, una magdalena. Suelen ser productos con muchísimos ingredientes que han tenido una producción, o sea, no son naturales de que vas a la tierra y los coges, ¿vale? Han tenido una producción y suelen tener colorantes, conservantes, azúcares, etcétera, etcétera. Pasamos al punto 4, ¿vale? Que serían las hormonas. En este caso hemos destacado dos, que serían la hormona del hambre, que sería la grelina, y la hormona de la saciedad, que sería la leptina. Y son dos hormonas muy importantes en la pérdida de peso. En este caso, la grelina lo que hace es comunicar al cerebro cuando tenemos hambre. Es decir, sería un botón de alarma que te dice: oye, tengo el estómago vacío, entonces dame de comer. Y la leptina, que sería la saciedad, sería como ese botón de pausa de decir: oye, ya estás lleno, no comas más, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos factores como el estrés, la falta de sueño, comemos ultraprocesados, que es lo que os he explicado antes el producto que es? Pues lo que pasa es que no hay un equilibrio, o sea, es probable que la hormona de la saciedad, la leptina, no funcione como debe funcionar y no sea capaz de saltar esa alarma de pausa de decir: oye, ya estoy llena, ya no me des de comer. Entonces, ¿qué pasa? Que comamos más de lo que necesitamos. Vale, algo que quiero destacar de la hormona del hambre, ¿vale? De la grelina, es que a veces cuando salta no es hambre real, ¿vale? A veces por factores psicológicos o, por ejemplo, un ejemplo que vas a ver muy claro es cuando nos levantamos, que normalmente tenemos hambre porque siempre nos han dicho: lo primero que haces al levantarte es desayunar. Entonces, a veces ni siquiera tenemos hambre, pero estamos así programados y lo que hacemos es ir a desayunar incluso sin hambre. Lo que debería pasar al levantarnos es que podríamos ser capaces de estar sin comer por lo menos unas 2 horas. Y no suele pasar, o sea, nos solemos levantar y lo primero que hacemos es desayunar. Esto puede ser porque esto no esté en equilibrio como debería estar, ¿vale? Las hormonas de la grelina y la leptina. Y podría ser por factores como el estrés, la falta de sueño, todos estos que he comentado antes. Y esto es muy importante para la pérdida de peso, porque como podemos entender, si el botón de alarma se activa sin hambre, pues vamos a comer más de lo que necesitamos comer, porque tampoco va a funcionar el de pausa, que es el que nos dice: ya estoy lleno. Pasaríamos al punto 5, ¿vale? Que sería el número de comidas. Muchas veces habíamos escuchado: tenemos que hacer 5 comidas para perder peso, ¿vale?
pues no tiene por qué. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que llegar a 1700 calorías. Si, por ejemplo, nuestro ritmo de vida, nuestro trabajo, lo que sea, nos permite eso en 2, podemos hacerlo en 2. Nos permite en 3, pues en 3. Lo importante es adaptar ese número de comidas a las calorías a las que tenemos que llegar. Tener en cuenta que estoy poniendo estas 1700 de ejemplo, ¿vale? Que no tienen por qué ser 1700. Las uso de ejemplo porque son las que he puesto al principio. Ahora que ya hemos visto toda la pirámide completa, vamos a hacer un breve resumen. Empezaríamos por las calorías. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si gastamos más de lo que consumimos, perdemos peso, si gastamos menos de lo que consumimos, ganamos peso. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que ningún alimento engorda, que va a depender todo del balance calórico del día. Luego, de los macronutrientes, tenemos que tener claro proteínas, tenemos que tener una dieta alta en proteínas para perder peso, hidratos, que es una fuente de energía y que además nos va a ayudar a descansar mejor, y grasas, que son esenciales para la salud y el bienestar. Después, los micronutrientes, vitaminas y minerales. Los necesitamos en pequeñas cantidades, pero son esenciales y están en la comida real, como hemos dicho antes, fruta, verdura, legumbres. Después, las hormonas. En las hormonas tenemos que tener muy claro que tenemos dos muy importantes a la hora de perder peso, que sería la grelina, que es la del hambre, esa alarma que te dice tengo hambre, y la de la saciedad, que sería la leptina, que es ese botón de pausa para que ya estoy lleno. Y hay que tener claro que es muy importante un equilibrio entre ellas y que factores como la falta de sueño, el estrés o los ultraprocesados pueden hacer que no haya ese equilibrio y no funcionen correctamente. Y por último, el número de comidas, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta que podemos hacer 2, 3, 5, que va a depender de nuestro ritmo de vida, de lo que necesitemos, pero que en esas comidas que hagamos lleguemos a las calorías que necesitamos. Algo importante también para este proceso es tener en cuenta que hay alimentos más bajos en calorías que otros, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hemos creado una guía que se le pasamos a todos nuestros clientes que se llama 20 alimentos ganadores. Son alimentos que son más bajos en calorías porque muchas veces lo que pasa es que es muy fácil pasarse de estas calorías. Entonces, estos alimentos que son más bajos pues nos ayudan a esto. Nuestros clientes ya han visto muy buenos resultados con ellos, entonces si tú también quieres esta guía, pon abajo guía y te la enviamos, ¿vale? Pasando a otro tema, sería la actividad física, ¿vale? Es importante que cuadremos todo esto con actividad física, entrenamiento de fuerza y luego puede ser cardio o acompañarlo con algo, ¿vale? Y para terminar, sería muy importante la gestión del estrés y el buen descanso, ¿vale? Y bueno, si has llegado hasta aquí, lo primero de todo, gracias. Y bueno, he querido crear este vídeo sobre todo porque veo mucha información y mucha desinformación que nos hace un cacao bastante grande y he querido condensar aquí sobre todo la base más importante de la pérdida de peso, ¿vale? O sea, los pilares más importantes para perder peso. Así que, lo dicho, si quieres la guía, ponme abajo guía y nos vemos. Espero que te haya aportado y seguirnos viendo en varios vídeos.